Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, algunos quieren ya que sea de noche. No, todavía tenemos un día así de sol pleno y hoy vamos a aprovechar que tenemos esta oportunidad de aprender algo que veníamos hablando hace un tiempo atrás, que empezamos con las emociones. Y no sé si a ustedes se han dado cuenta que, bueno, algunas cosas por ahí no llegamos a charlarlas ni a comentarlas, pero se nos pasan por ahí por cuestiones de tiempo, por a veces estar con muchas cosas, ¿no? Y hace como, no me acuerdo si hace 15 días atrás, habíamos empezado a ver la ansiedad y habíamos empezado a ver esto de la democracia, ¿no? Uno cuando habla de democracia es el gobierno del pueblo. Cuando uno habla de teocracia es el gobierno de Dios sobre el pueblo. Pero hoy en la actualidad no estamos ni en una democracia ni en una teocracia, sino estamos en una hemocracia, que son el gobierno de las emociones. Y así como hace un tiempo atrás vimos la ansiedad, yo sé que también las chicas van a empezar a ver un libro que está relacionado con eso, que se llama Ansiosos por nada. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Ansiosos? Por nada. O sea que no tenemos que estar ansiosos por nada, ¿no? Y hoy escuchaba a alguien, me había mandado un audio y dice, no sabe, estamos ansiosos por ir al campamento, me dice. Entonces, hay muchas cosas que nos atraviesan como personas, ¿no? Hay muchas cosas que ahí están en el corazón. Y hoy vamos a ver una más de toda esta, que es la depresión. Sí, quiero que me acompañen porque vamos a ver unas cuestiones que son técnicas y otras cosas que son lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Muy bien, perfecto. Si vos ves que se ve mejor. No, al revés. Al revés. Ahí está. No sé si se llega a ver, ahí hay una pequeña definición. Dice: la depresión es una enfermedad mental que se caracteriza por un estado de ánimo triste y persistente y por la pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, ¿sí? Según un estudio de la OMS, se habla que para el año 2030-2040, las tres principales razones o enfermedades que van a atravesar a cualquier sociedad justamente va a ser la ansiedad, va a ser la depresión y va a ser el estrés. Y en aquel cuadrito, no sé si ustedes llegan a ver, pero el 12% de la población mundial se habla de que está en un estado muchas veces depresivo, ¿sí? Y ahí hay unas encuestas que están en los costados que habla de muchos, hoy se está dando con el tema de los jóvenes. Antiguamente se pensaba que la depresión era una cuestión de personas grandes, de personas que están pasando por situaciones complicadas, pero hoy ha llegado hasta los más chicos, hasta los más jóvenes. Si encontramos jóvenes depresivos, encontramos adolescentes depresivos, porque estamos viviendo en una sociedad en la cual ha cambiado todo. Dejamos la razón de lado y dimos rienda suelta a los sentimientos y a las emociones que nos atraviesan a cada uno de nosotros. Y cuando uno habla de depresión existen muchas clases, ¿sí? No vamos a hablar de todas. Primero porque no las sé, no soy un doctor especializado en la materia, pero hay cosas que sí me llaman la atención y que podemos compartirla. Entonces la primera de ellas es que existe la depresión exógena. No sé si ustedes llegan a ver ahí que es reactiva a causa de factores externos. Entonces una persona puede entrar en la depresión porque perdió un ser querido, puede ser una de las razones, eso significa exógena, que viene de afuera, es reactiva a una situación. A veces una separación puede generar depresión, a veces la pérdida de un trabajo puede generar depresión, y uno se pone a fijar y hay muchos factores que son externos, que pueden golpear en la vida de la persona. Nadie está exento de estas cosas, ¿no? A veces, y se ha creído muchas veces que dentro del ambiente cristiano, al cristiano no le va a tocar, no le va a pasar. Y también nos puede pasar a cada uno de nosotros, vamos a llegar a la conclusión final a eso. Una es esa, entonces, la exógena. La otra es la endógena, que está relacionada con alteraciones biológicas, ¿sí? Que muchas veces el cerebro no produce las hormonas que necesita el cuerpo para tener un estado de equilibrio. Entonces, es muy necesario ir a un médico, que el médico te pueda diagnosticar y que el médico te pueda dar lo que vos necesitas para equilibrar esa sensación o ese sentimiento de depresivo que está pasando la persona. Y hay otra, que son las tres que quiero tocar, la sintomática, ¿sí? Que son los procesos del cuerpo hace, como por ejemplo la menopausia, ¿sí? Es una de las cuestiones en la cual la mujer entra en un proceso depresivo. La andropausia también en el caso del varón, ¿sí? Que hablando en términos biológicos es cuando la mujer deja de producir los óvulos y cuando el hombre deja de producir los espermas. Entonces hay un momento en el cual el cuerpo los sintomatiza hacia afuera en un estado depresivo. También puede ser la depresión posparto, ¿sí? Que también se habla muchas veces de ese sufrimiento, de esa sensación que tienen las mujeres.
Pero fíjense en ustedes que algunas son por causa externa, algunas son por una causa interna en la cual el cuerpo no regula y no está trabajando como corresponde, y algunas veces son procesos parte del cuerpo que todos nos va a tocar. Tal vez alguno ya esté tocando la andropausia o tal vez alguno esté tocando la menopausia, y no significa que sea malo, sino que es un proceso natural del cuerpo. Todos vamos a nacer, vamos a ser jóvenes, vamos a llegar a reproducirnos si Dios quiere, pero también vamos a llegar a envejecer y va a haber momentos en que no vamos a ser tan fuertes como antes. Y si uno se pone a pensar en la Biblia, ¿sí?, ¿dónde podemos sacar un ejemplo de la depresión? Nos vamos a encontrar con Elías. Y tenemos 7 capítulos en el libro de Primera de Reyes. Yo te invito a que abras tu Biblia. Libro de Primera de Reyes, el capítulo 17 al 21. Ahí tenemos los capítulos de Primera de Reyes. Y en Segunda de Reyes tenemos el capítulo 1 y el capítulo 2. No vamos a leer todos los capítulos, ¿sí?, porque tendríamos que tener varias reuniones para poder analizar todos los capítulos, pero vamos a ver cosas en la vida de Elías que nos van a ayudar a nosotros a abrir nuestra mente y nuestro corazón, de que cualquiera de nosotros nos puede pasar, y tal vez tengamos personas o conocidos que están pasando por esta situación, y a veces no tenemos respuesta, no tenemos qué darle, no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos cómo encarar a la persona para poder ayudarlo, porque de eso se trata el cristianismo. Se trata de que realmente podamos ver la necesidad y como iglesia poder suplirla. Siempre hablamos de la necesidad económica, pero también necesitamos atender la necesidad espiritual y también la del bienestar general de la persona. Entonces vamos a ver las causas por las cuales Elías, un hombre que hizo muchísimas cosas, ¿sí?, y que si ustedes se ponen a pensar en la historia, aparece en la oración, aparece en el momento de la transfiguración del Señor Jesús, aparece Moisés, aparece Elías, junto con el Señor Jesús en la transfiguración. Como Elías como la base de los profetas y Moisés como la base de la ley, ¿sí?, como representante de la ley. Entonces Elías tiene una función importante. ¿Cuáles podrían ser las causas? Bueno, la primera de ellas, ¿sí?, el cansancio estresante, ¿sí? ¿Quién no está cansado más de una vez? Todos llegamos a fin de año y nos encontramos que estamos pasadísimos con cosas, ¿sí?, con actividades en la escuela, con cosas que pasan en nuestro trabajo, con situaciones familiares, a veces situaciones económicas que venimos llevando, que tratamos de sacar adelante, y tenemos el cansancio propiamente del cuerpo. Fíjense en ustedes en la vida de Elías. En 1 Reyes capítulo 18 y versículos del 20 y 40, no lo vamos a leer, pero quiero que ustedes después lo puedan tener y lo puedan anotar. Vamos a encontrar que Elías, fíjense, realiza una tarea de confrontar a todos los falsos profetas. Él construye un altar, ¿sí?, y encima de construir el altar enfrenta a los profetas de Baal. Y ustedes se acuerdan que ahí está la frase monumental de Elías, que Elías trata de decirle al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Dice, entre dos pensamientos. Si Dios es nuestro Dios, dice, síganle, pero si Baal es vuestro Dios, sigan a Baal. Y los confronta, ¿sí? Y uno puede pensar, ¿qué trabajo el de Elías? Confrontar toda una generación, todo un mundo de personas que estaban en contra de lo que Dios esperaba. Pero no termina ahí. En el capítulo 18 y versículo 42, él sube al monte Carmelo a orar. Ahí fíjense, vamos a leer ese, y acá subió a comer, y Elías dice, subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro sobre sus rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y bueno, estaba hablando sobre la oración que quería nuevamente hacer que lloviera. ¿Se acuerdan que Elías, por su oración, no llovió durante 3 años y 6 meses, y después por su oración volvió a llover? Elías sube al monte, estamos hablando de un solo día, enfrenta a las personas, a los falsos profetas, sube al monte Carmelo para orar. Después dice en el capítulo 18 y versículo 46 que cuando se larga la lluvia va corriendo delante del carro de Acab. Miren el capítulo 18 y versículo 46, ahí lo tenemos al lado, y dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel, ¿sí? Jezreel quedaba del monte Carmelo hacia Jezreel, aproximadamente, no hay una medida exacta, pero hablan de 25 o 40 kilómetros. ¿Me van siguiendo? Elías. A 42. Casi está a 42. Pero fíjense ustedes, él está enfrentando a los falsos profetas, construye un altar, termina de construir el altar, sube al monte, ora a Dios, pide que vuelva la lluvia, Dios le da la respuesta que va a llover. Él va delante del carro de Acab corriendo entre 25 y 40 kilómetros, ¿sí?
¿Cuántos de nosotros corremos? Yo creo que lo más rápido corro de casa para ir al baño. Lo más rápido que puedo llegar a correr. No sé si corro esa cantidad de kilómetros. Cuando éramos jóvenes, había un campeonato que nos gustaba participar. Era el torneo interiglesias. Se hacía todos los 12 de octubre. Entonces participaban en fútbol, en básquet, en vóley, en, ¿cómo se llama esto? Espadeo bíblico, estudio bíblico, tranquilidad de la vida. Se juntaban las iglesias, la mayoría siempre eran jóvenes, y se hacían estos torneos, donde participábamos nosotros, muy carnal en aquel momento, en el fútbol. ¿Sí? Participábamos en el fútbol y siempre corríamos 5 kilómetros, pero nunca llegamos a 25 o 40 kilómetros. Es muchísimo el recorrido. ¿Siguen entonces la vida de Elías? Elías está con un día como nosotros, medio agitado, ¿sí? Con muchas cosas. Pero sale de ahí, dice, de Jezreel, y se va a Berseba. Miren, Primera de Reyes capítulo 19, estamos ahí nomás, versículo 3. Viendo pues el peligro, está hablando de Elías, que lo habían amenazado de muerte, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Dicen ahí los comentaristas que más o menos había 160 kilómetros para ir desde Jezreel hasta Berseba, donde él tenía que ir, donde se estaba cuidando su vida. O sea, ¿me van siguiendo el día? Enfrenta a los profetas, sube al monte, corre delante del carro, llega al lugar, la reina, ¿sí? Le dice, así como vos mataste a los profetas, yo voy a poner precio a tu cabeza, y mañana a esta hora, así como vos colgaste las cabezas de los profetas, yo te voy a tener ahí, y él se va corriendo 160 kilómetros. Se va de ese lugar, o sea, ir de acá hasta Bariloche y pegar la vuelta, ¿o no? ¿Estamos hablando de 160 kilómetros? Ayer hablábamos con los chicos, ¿se acuerdan de aquella persona que hizo la promesa si Argentina salía campeón? ¿Qué dijo que iba a hacer? No sé si lo vieron ustedes que salió en las noticias, salió de Villa y se fue caminando un día entero hasta Bariloche. Un día entero hasta Bariloche, llegó a la noche saliendo a la mañana, ampollado, quemado, deshidratado, pero él quería cumplir su promesa. Un día, 80 kilómetros. ¿Cuánto hicieron de acá a Traful ustedes? Nosotros nos fuimos, pero... ¿Hasta dónde llegaron? Pero hicieron como 7 kilómetros, más o menos, 7 horas de caminata. Fue Johnny. Johnny, zafaste vos. Mirá vos, yo pensé que vos habías ido a caminar. Fueron 26 kilómetros. Bueno, kilómetros para caminar. Mi hijo fue también. Otro, mira, ahí tenemos uno más. O sea, fíjense la cantidad y fíjense en todo lo que está haciendo esta persona. Y esta persona realmente llega un momento que sigue haciendo cosas, dice, y sale de Berseba, dice en el versículo 4, fíjense en ustedes, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y ahí dice, deseando la muerte, dijo, basta ya, Señor. Fíjense en ustedes, después de todo lo que hizo, agarró y dijo, me voy hasta el desierto, necesito cruzar el desierto. Fíjense en todo ustedes lo que hizo. Y esto quiero que nosotros lo podamos entender, que cuando nosotros estamos cansados, la recepción de los conflictos y los problemas siempre es distinta. No es lo mismo que vos llegues cansado a tu casa y te presenten un conflicto, que vos venís alterado, vos venís cansado, vos venís con un ánimo ya por el suelo, con la batería, como digamos, ya a no da más por más, y se te presenta un problema y vos no lo tratás de la misma forma como si tuvieras un problema un día donde la cual vos no hiciste tantas cosas. Entonces el cansancio es un factor realmente muy importante para nosotros, para que nosotros podamos entender que a veces nos llenamos de actividades y nos llenamos de cosas y queremos ser como pulpo y cumplir todas las cosas, y lo único que estamos haciendo es sobrecargar nuestra vida y exigir a un cuerpo que también necesita descansar. Elías estaba totalmente cansado en esta situación. Todo lo que hizo por el nombre de Dios, por preservar su propia vida, porque le estaban por quitar su vida, y aún así, con todo eso, llega un momento que dice, Señor, basta, no quiero saber más nada. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado de estar cansado de situaciones y decir, Señor, no quiero saber más nada? Ya estoy hasta acá con problemas y me gustaría que esto se acabara ahora. Bueno, acá tenemos el cansancio de Elías. ¿Qué otra cosa más nos llevó a Elías? Fíjense en el segundo de los puntos, en la cual podemos caer en una depresión. Muchas veces el aislamiento. ¿Sí? Fíjense lo que dice acá en el capítulo 23 de Proverbios, no lo vamos a buscar, copié la primera parte, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo vuelvo a leer. Porque cuál es su pensamiento en su corazón,
tal es sed. Quiere decir que lo que una persona tiene acá, tarde o temprano lo va a llevar ¿a dónde? Acá. ¿Sí? No hay forma de equivocarse. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, todo lo que yo pongo, lo que escucho, lo que veo, tarde o temprano va a salir por la boca. Ahora, Elías, fíjense lo que dice en el capítulo 19, versículo 10 y 14. Utiliza 2 veces la misma frase. Capítulo 19, versículo 10. Y dice así. Y él respondió, Dios le hace una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 10 dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y escucha esa frase, y solo yo he quedado. Fíjate el versículo 14. Versículo 14 del mismo capítulo. Dios le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Y fíjate la respuesta. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tu profeta. ¿Y qué vuelvo a decir? Solo yo he quedado. ¿Sí? Elías estaba pensando que lo que le estaba pasando a él no le estaba pasando a nadie más. Era el único. Muchas veces este tipo de pensamiento, ¿sí? De que vos estás solo, de que no hay nadie que te pueda ayudar, de que realmente te sentís apartado de todo el mundo. El otro día escuchaba a uno de los chicos que, bueno, me costó hablar con él, pero decía esta frase, ¿no? A mí nadie me quiere. ¿Sí? Sentirse que lo que le está pasando a la persona es solo a él. Él dice, solo yo he quedado, no hay nadie más. No hay nadie más quien siga a Dios. Solo yo he quedado. O sea, sobre que estaba cansado, Elías utiliza esta frase de que él se sentía solo. Y fíjense lo que pasa, ¿no? En Primera de Reyes 19:3, que lo leímos recién, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, vino a Berseba, que está en Judá, ¿y qué dice ahí? ¿Y dejó a quién? O sea, la única persona que estaba con él, que fue el que subió al monte, ¿se acuerdan que fue al monte? Que él se puso ahora, le dijo, fíjate allá en el mar, si viene la nube para que empiece a llover. La única persona que estuvo con él, que le acompañaba en su ministerio, él lo dejó solo. Y se fue. Dijo, no, tal vez habrá pensado, no te quiero complicar la vida, no quiero ser peso para nadie. Quédate vos acá y yo me voy hacia allá. El aislamiento, él deja a su criado. También dice ahí un pasaje en capítulo 18, versículos 3 y 4. Vamos a dar vuelta ahí, fíjense en ustedes, capítulo 18, versículos 3 y 4. Y Acab, dice, llamó a Abdía, su mayordomo, y Abdía, dice, era un hombre de gran manera temeroso de Jehová. Versículo 4. Porque cuando Jezabel, la reina, destruía a los profetas de Jehová, Abdía tomó a 100 profetas y se los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Qué lindo menú, ¿no? Sustentar a 50 personas con pan y con agua. Pero él se había olvidado de Abdías. Abdías le había dicho, tengo 100 profetas escondidos en 2 cuevas. Le estoy dando a alimentar 50 a 50. Era un hombre temeroso de Dios, pero él no lo tuvo presente. ¿Qué dijo él? Solo yo he quedado. El aislamiento de la persona. Dice otra cosa más. ¿Qué otra causa puede producir justamente el hecho de que nosotros podamos caer en un estado depresivo? La siguiente de las cosas es la desesperanza. Dice en el capítulo 19, versículo 4, que lo vamos a buscar ahí, una frase que él la dice muy fuerte, uno lo lee así por arriba, pero dice algo muy fuerte. En el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y tal vez la NBI le da un poquito más de sentido. Él dice, en la traducción de la NBI, dice, con ganas de morirse dijo, estoy harto, Señor. Estoy harto. No puedo seguir más en esta situación. No quiero vivir más esta situación. Estoy hasta acá. Todo me está saliendo mal, me persiguen por mi vida. Pensé que... Ustedes imagínense, cuando él enfrenta a los profetas, piensen en esto, cuando él enfrenta a los profetas,
¿sí? Y Dios desciende fuego del cielo. ¿Qué dijo la gente? ¿Qué dijo la gente? Jehová es Dios. Ellos dijeron, el Dios que responda con fuego, ese es Jehová. Y él estaba en ese momento y habrán dicho, Jehová es Dios. ¿Qué habrá pensado él? Se viene un avivamiento, todo el mundo va a buscar a Jehová. Y sin embargo llega a Berseba y le dice a la reina, te voy a cortar la cabeza. Él habrá pensado a lo mejor la reina con todo lo que pasó, se va a dar vuelta y va a decir, yo también creo en Dios. Y sin embargo no pasó. Sus esperanzas, sus expectativas quedaron todas ahí en la nada. Y él está diciendo, Dios, basta Señor, estoy harto de esta situación. Tenemos un ejemplo más en Hechos capítulo 27, te voy a invitar a que lo puedas buscar. Hechos capítulo 27 y versículo 20. Estamos en el viaje que Pablo realiza para ir hacia Roma, hacia la capital de Roma. Capítulo 27 y versículo 20. Y presten atención porque sucede algo parecido. En Hechos 20-27 dice así, para poder entender un poquito la lectura. Hechos 27-20, no 20-27, 27-20, dice así. Y no apareció, ¿sí? Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad, por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido, ¿qué dice? Toda esperanza de salvarnos. Y dice un poquito más abajo, ¿sí? Versículo 27, venida la 14ª noche, siendo llevado a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaba muy cerca de tierra. ¿Cuántos días estaba durando la tormenta en alta mar? ¿Decimo? ¿Cuánto? 4 noches en el cielo, decimocuarta. Decimocuarta. ¿Cuántos días? 14 días. ¿Saben qué? Cuando pasamos por situaciones que se prolongan en nuestra vida, cuando pasamos por situaciones que se estiran y que no vemos salida, comienza a entrar la desesperanza en nosotros. La gente que estaba acá, yo no sé si lo llegué a poner, la gente que estaba acá en el barco, no habían comido durante 14 días. 14 días que estaban con temor, con miedo de que sus vidas perecieran, de que no pudieran seguir más adelante. Y Pablo se tiene que parar entre medio de todo eso y dice en el versículo 33, dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen 14 días sin comer, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de vuestra cabeza de ninguna de vosotros perecerá. Y habiendo hecho esto, dice, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, dice, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Saben? Una de las cosas que nos cuesta muchas veces es cuando el Señor nos pone en situaciones de dificultad. Dice Santiago que nuestra fe necesita ser probada. Necesita, dice ahí el escritor, como el oro se prueba con el fuego para sacar la escoria, necesita pasar por el calor de la prueba. Y a veces muchos de nosotros queremos que la prueba sea corta, que no dure mucho. Que sea una prueba cortita, que yo pueda, que sea una prueba hoy múltiple choice. Que la podamos hacer rápida, que podamos salir con una buena nota y avanzar en el camino. Pero no funciona así. No funciona así. Es más, cuando uno va al libro de Hebreos capítulo 12, se van a encontrar, y nos vamos a encontrar, que muchas personas dicen que nunca perdieron su fe en Dios, pero no pudieron recibir lo que ellos esperaban, estando en esta tierra. Entonces muchas veces tenemos que entender que Dios nos pone varios días de tormenta. Pero aún así, no debemos perder la desesperanza. Fíjense en otra causa más. La otra causa, la última, la cuarta, la frustración. Se habla mucho de esto en la escuela, la frustración, ¿no? Y fíjense en esto, dice, la frustración nace de la comparación. ¿Sí? Comparar por qué a otro le va mejor y por qué a mí no me va bien. ¿Por qué esta persona hace las cosas de esta manera y le va bien y yo que estoy haciendo las cosas bien me está yendo mal? ¿No le has pasado de la comparación? Bueno, 1 Reyes capítulo 19 versículo 4
volvamos a ese mismo lugar. Fíjate lo que dice acá el escritor, 19:4. Primero dijo, Señor, quítame la vida. Pero después dice, pues no soy mejor que quienes. ¿Con quién se comparó? Se comparó con los padres. Y él dice, mis padres vivieron mejor que yo. Mis padres tuvieron una situación mejor que yo. Muchas veces, ahí dice, no soy mejor que mis padres. Muchas veces pensamos que las cosas del pasado son mejor que las cosas del presente. Muchas veces anhelamos cosas que están en el pasado. Y muchas veces la Biblia dice, nunca pensarás, dice la palabra de Dios, nunca pensarás con cordura pensando en las cosas del pasado como fue un mejor tiempo. Siempre tenemos que aprender a vivir como Dios espera que vivamos. Entonces, vimos 4 cosas de las cuales Dios muchas veces puede ser causal de que aparezca en nosotros lo que sería una depresión. Ahora, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo podemos salir de esto? Vamos a ver 3 cosas. Primero de ello, atiende a qué cosa. A tu cuerpo. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor Jesús con él? Perdón. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Elías? En primer lugar. Fíjense, lo vamos a leer ahí, 1 Reyes capítulo 19, versículo 5 en adelante. Dice así, y echándose debajo del enebro, está hablando de Elías, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dice, entonces él miró y aquí en la cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Estaba cansado. Recuerden todo lo que vino haciendo. Dice versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová, a la segunda vez, le tocó diciendo otra vez, levántate y... ¿Qué fue lo que atendió primero Dios? Atendió el cuerpo. ¿Nosotros qué hubiéramos hecho? Vení, vamos a orar. Vení, vamos a leer unos pasajes en la Biblia. Necesitamos... Dios no empezó por ese lugar. Dios empezó por el cuerpo. Por hacer algo que Él no estaba haciendo, que no estaba comiendo y no estaba durmiendo. Estaba cansado. Fíjense en ustedes. Le dice, levántate y come. Y acá cosas para tener en cuenta. Una buena alimentación. Una buena alimentación. ¿Sí? Muchos de nosotros a veces no nos alimentamos como corresponde. A veces algo simplecito de la mañana, a veces no queremos comer a la noche y no comemos para no generar peso y no hacemos toda la idea, pero no comemos muchas veces bien. A veces no nos alimentamos con proteína, con cosas que nos alimentan. Una buena alimentación, un buen descanso. Un buen descanso. ¿Cuándo fue la última vez que dormimos 7 u 8 horas? Hace años atrás, dijo. Pero muchas veces no descansamos como corresponde. Tenemos que prestarle atención a nuestro cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo, pero es el cuerpo y el lugar donde Dios utiliza para servir a otras personas. Tercera, realiza ejercicio o alguna actividad física. Esta parte la vamos bien porque estamos todos ahí en la cuerda floja, pero muchas veces no hacemos actividad física. ¿Cuándo hacemos actividad física? Cuando vamos al médico, nos hace un análisis de sangre, dice triglicérido hasta allá arriba, ¿sí? Colesterol 2000%, saca el fiambre, saca esto, saca la carne, saca todo, sale a caminar. Y digo, ¿qué hacemos nosotros? Y digo, tienes razón, tengo que salir a caminar. Recién ahí nos preocupamos. Pero no, antes no nos preocupamos, no estamos previendo cuidar nuestro cuerpo. La cuarta de las cosas, chequeos médicos. ¿Cuántas veces hacemos chequeos en el año? Una vez en el año, una vez. ¿Cuándo fue la última vez que te vieron el corazón, te hicieron un análisis de orina, te hicieron un análisis de sangre? ¿Te hicieron cuándo? Muchas veces nos vamos, ¿por qué? Porque decimos una cuestión. Hay muchos que no tienen obra social. Y muchas veces no lo queremos hacer por una cuestión económica. Pero no estamos prestando atención, ¿qué es nuestro cuerpo? Nadie va a cuidar por nuestro cuerpo si no le prestamos atención nosotros. En la época de Israel, no descansar era pecado, ¿se acuerdan ustedes? El Sabbat. Sí, ¿qué decía? Se cortará toda actividad. Y nosotros llega el domingo, que es el día del Señor, y a veces trabajamos. ¿O no? Y el Señor, nos vivimos bajo la ley, ¿eh? No estoy diciendo que hay que instalar el Sabbat y los sábados no hacemos nada. Lo que estoy diciendo es que debemos respetar el descanso que Dios puso para nosotros. Cuando el Señor enfrenta a los fariseos, ¿qué le dice? El día de reposo, ¿por quién fue instituido?
por causa de los hombres. ¿Quiénes son los que necesitan descansar? Nosotros. Nosotros debemos descansar. Entonces, primera de las cosas, atender a nuestro cuerpo. Segunda de las cosas, no abandone los afectos. No abandone los afectos. Y habíamos leído en 19:3, ¿a quién dejó él? A su criado. El amigo de todos los días dice, nos aislamos pensando que tal vez podamos superar la situación estando solos. Yo puedo. Yo voy a salir de esta. Voy a seguir adelante, voy a tratar de salir. Nos aislamos, dejamos ahí a las personas que están con nosotros. Él dice, dejó a su siervo. No atendió a las personas que Dios pone en su vida. Ahí yo puse, pone en nuestras vidas. Abdías fue a hablar con él y le dijo, tengo 100 personas escondidas que le estoy dando de comer. ¿Qué dijo él? Bien, bueno, está bien, no pasa nada. No le mostró interés, no se puso a hablar con él, no le dijo, che, vamos a ver cómo están esas personas, a ver si podemos de alguna manera ayudarlos. No le dijo nada, lo dejó solo con las 50, las 100 personas que estaba alimentando y ni siquiera formó un lazo de comunicación con esa persona. A veces Dios nos pone personas al lado nuestro para que nosotros podamos vivir en comunidad. No somos personas para vivir aislados. ¿Qué dijo el Señor? No es bueno que el hombre esté solo, no. Y hablaba de la mujer. Pero cuando una vez forman la familia, tampoco es bueno que la familia esté sola. Necesita tener relaciones, amistades, compañerismo. Todos necesitamos un lugar donde podamos ser escuchados, donde podamos escuchar a otros, donde podamos ayudar a otros. No pensemos que si nos aislamos solos vamos a poder enfrentar la situación de depresión. Dice ahí que la iglesia es una familia en la que necesitamos. Y fíjate el ejemplo que tengo ahí de Pablo en el libro de Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 4. El libro de Filipenses, el capítulo 4. Yo te decía el otro día que el libro de Filipenses habla mucho sobre el corazón de Pablo. Y dice capítulo 4, ¿sí? A continuación, versículo 14 al 18, dice, Pablo escribiendo desde la prisión, dice, presten atención, ¿no? Dice, versículo 14 del capítulo 4, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo, ¿en qué cosa? En mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participaba conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Por tanto, pero todo lo he recibido y lo tengo por abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable, Señor. Pablo dice, estoy en la cárcel, estoy solo. Él lo dice. Y vuelvo a recordar lo que dije ayer. En las cárceles romanas no eran como en las cárceles de ahora, que a cada uno tiene su cama, tiene su teléfono, tiene su frazada. Las cárceles romanas, las personas estaban solas. Y si no tenías a alguien que te trajera comida de afuera, vos morías de hambre dentro del lugar. Y Pablo tiene que decir, gracias por haber participado conmigo. Gracias porque vos me ayudás. Gracias porque estás conmigo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que necesitamos realmente una familia? La familia es la iglesia. Necesitamos de todas las personas que están en la iglesia. Todos somos necesarios, el cuerpo es necesario. Entonces, primera de las cosas, ¿qué tenemos que atender? El cuerpo. Segunda de las cosas, estás mirando, Cristian. Segunda de las cosas, no abandones tu afecto. Tercera, busca a Dios en silencio. ¿Sí? Y vamos a ver aquí algo en 1 Reyes capítulo 8 y versículo 13, capítulo 19, versículo 8 y 13. 1 Reyes, capítulo 19, versículo 8 y 13. Dice 1 Reyes, capítulo 19, versículo 8. Y se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida que Dios le había dado, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué estaba buscando?
tener un encuentro con el Señor. Fíjense en ustedes, Elías viajó hasta Oreb para buscar al Señor. Aproximadamente 320 kilómetros. ¿Vieron que va subiendo la cuenta? Empezó 20, 25, subió a 160 y ahora 320 kilómetros. 40 días de viaje hizo. Si sacamos la cuenta, los 320 kilómetros por 40 días, nos da aproximadamente que caminó 8 kilómetros por día. Qué ejercicio, ¿eh? Qué ejercicio. Pero él tenía una sola cosa en la cabeza. Quería encontrarse ¿con quién? Con aquel Dios que había encontrado en el pasado. Con aquel Dios que le ayudó cuando estaba al frente de los profetas. Con aquel Dios que había hecho muchísimos milagros mientras estaba él. Él quería tener un encuentro con ese Dios. Y dice ahí, necesitamos de su palabra y de su presencia. Salmo 51:6. Salmo 51:6. Algo precioso que escribe David cuando, después de que había sido confrontado por su pecado, ¿no? Fíjense lo que dice acá. Salmo 51:6, dice el escritor: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lo vuelvo a leer de nuevo. Dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David, después de que perdió su relación con Dios a través del pecado, dijo: yo necesito este tiempo de estar a solas con vos. No necesito ninguna otra cosa más. Necesito estar este tiempo con vos, a solas. Y es más, el mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, uno lo puede leer, habla de tres cosas. Habla del ayuno, habla de la ofrenda y habla de la oración. Y las tres cosas dice que nadie sepa lo que vos haces con el Señor. Y dice, cuando tengan ganas de orar, vieron que era muy común para los fariseos pararse en las esquinas y hacer grandes oraciones y todos los escuchaban y decían: ¡wow! ¡Qué espiritual! ¿Cuánto hora? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No hagan como esos hipócritas. Vayan mejor a su cuarto, a su cámara secreta y oren ahí en secreto. Y en lo secreto el Señor va a recompensar en lo público. Y habla del ayuno. Y la gente religiosa se marcaba la cara y ponía cara demacrada para decir: ¡ay, cuánto estoy ayunando, pidiéndole a Dios que escuche mi oración! Y el Señor le vuelve a decir: si estás haciendo ayuno, que nadie sepa. Es una relación entre vos y Dios. Y termina diciendo después, con la ayuda de la limosna. Si vas a ayudar a alguien, no tenés que poner como los grandes noticieros: hoy se hizo gran obra. Para que todo el mundo sepa. Es una cuestión entre vos y Dios. Pero necesitamos buscar ese Dios en silencio, en soledad, estando Él y yo juntos. Y fíjate usted, Él no tuvo temor de invertir lo que necesitaba para encontrarse con el Señor. Yo puse acá, Elías encontró en Dios la respuesta que él buscaba. ¿Qué buscaba Elías? ¿Qué buscaba Elías? Lo vamos a ver. Ahí en nuevamente ser útil al Señor. Primera de Reyes, volver al lugar ahí en el capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15. ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando estamos en esta situación? Que nuevamente seamos útiles al Señor. Y fíjate lo que dice acá en el versículo 15. Dice: y le dijo Jehová, se lo dijo a él: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré, escucha bien, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Versículo 19, partiendo él de allí, halló Eliseo.
¿Saben lo que todos buscamos en ese encuentro con el Señor? Poder ser útil. Pues imagínate, todo el esfuerzo que él hizo para encontrarse con el Señor, habla con el Señor dice, anda a volver. Te doy una nueva misión, y es tu última misión. Nombrar al rey, nombrar a otro rey, y encima te vas a encontrar con muchas personas que no doblaron sus rodillas ante Baal. Y termino con el libro de Santiago, ¿no? Capítulo 5, versículo 17. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y subrayé esa parte que está ahí, ¿no? Pasiones semejantes a la nuestra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. No estamos exentos de caer en un estado así. Pero ¿sabes lo que estamos necesitando? Que realmente prestemos atención a estas cosas. A nuestro cuerpo. A la relación con nuestros hermanos. Vos sabés que saliendo de aquí para afuera, no tenemos otra familia que no es la familia de Cristo. Por lo menos yo. Yo no tengo otra familia que no son ustedes. El resto de mi familia en sangre o están en Córdoba o están en Misiones. Pero la familia que va a trascender, la familia de Misiones y la familia de Córdoba, es la familia de la fe. Entonces debemos prender atención a esas relaciones. Y tercero de las cosas, no dejemos de buscar a nuestro Señor. No dejemos de estar a solas con Él. Buscar su palabra, buscar su guía, buscar su fortaleza. En Él nosotros vamos a tener realmente lo que nosotros necesitamos. Las respuestas a nuestra vida, las preguntas que tenemos en nuestro corazón, solo Él las va a poder responder. Por eso, cuando terminamos de compartir y de ver este tema, ¿no? Que para mí no es un tema acabado, sino que se le puede agregar muchísimas cosas, pensemos en esto. Que cuando Él se encuentra con Dios, Dios le da un nuevo propósito. Y saben que desde el día que nosotros nos encontramos con el Señor, a través de la cruz, nuestra vida adquirió un nuevo propósito. Hoy ya no somos más los sin Dios, los sin esperanza, los sin promesa. Hoy somos llamados hijos de Dios. Pero para ser llamados hijos de Dios, alguien tuvo que pagar por nosotros allí en la cruz. Por eso cuando hablamos del pan y de la copa, cada primer día de la semana, tenemos que poner en nuestra mente que alguien pagó para acercarse a nosotros, para que nosotros no estuviéramos solos, para que nosotros tuviéramos una familia y para que nosotros pudiéramos manifestar al mundo que Dios es real. Por eso vamos a dar gracias en esta tarde por este pan, símbolo del cuerpo de Cristo, y por esta copa, símbolo de la sangre de Cristo, porque solo a Él le debemos nuestra vida y solo a Él venimos a honrar. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nos pones en este lugar siendo privilegiados, sentarnos en la mesa del Rey. Y, Señor, cada uno de nosotros ha sido perdonado, ha sido lavado, pero ha sido puesto hoy en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que estemos atentos al cuidado de nuestro ser, al cuidado de nuestros hermanos, al cuidado del propósito que tienes para nuestras vidas. Que no descuidemos esta relación que tanto le costó al Señor Jesús allí en la cruz, para que nosotros hoy fuéramos llamados hijos de Dios. Padre, te damos gracias por la obra de Cristo. Bendecir nuestra mente, nuestras vidas, y ayúdanos a ser fieles en cada cosa que hagamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.